Con la hermana pastora María Teresa Moreno, y esa preciosa joven que usted ve de 15 años responde al nombre de mi lady, pero nosotros cariñosamente le decimos mamá. Es la mamá de nuestra secretaria, Vive Jesús, y él es el hermano Vive Jesús Henry Gómez, para la gloria del Señor. Y Vive Jehová, usted va a comenzar a ver ahí Vive Jesús, si Dios lo permite. Vive Jesús. Según va pasando, usted va a comenzar a ver lo que se está realizando y se realizó en ese lugar. Vive Jehová Santo, aleluya. Gloria a Dios. No es fácil, pero en el mensaje usted va a entender por qué yo le decía bien. Acuérdese de este texto bíblico. Vive Jesús. Vive Jehová Santo, aleluya. Yo estoy preparando el voleibol para comenzar a poner los palos, a hacer los surcos, a la zapata. Y fíjese bien en la forma en que se construye. Porque ahí hay ingenieros, hay arquitectos, hay planos de ingeniería, hay vigas de acero. Quiero que se fije bien. Vive Jesús. Santo Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ver, déjenme verificar algo aquí. ¿Okay? Vive Jesús Santo, aleluya. Así como usted está viendo que se levantó poco a poco esa estructura, así es casi el 99.9% de las obras misioneras en República Dominicana y en otras áreas. Y mucha gente piensa que cuando un misionero sale a misiones, va a poner 5 estrellas. Yo me he topado con muchos que van a ponerle 5 estrellas. Y yo les digo a ellos que tienen que examinarse nuevamente, porque cuando Dios te llama a las misiones, Dios no te llama a estar en la comodidad. Dios te llama a estar donde hay necesidad. Y a veces, aún con mis condiciones de salud, a veces mi esposa me dice, tú te arriesgas mucho. Y lo que pasa es que cuando dentro del corazón de nosotros está impregnado este trabajo, nuestra salud realmente es lo último que nos interesa. Vive Jesús. La mayoría de estos hermanos que ustedes ven ahí, el salario diario no pasa de los 150 pesos dominicanos, que no son más que $5 al día. Y usted dirá, ¿cómo? Y aquí, si no le pagan a usted $15 la hora, usted no le trabaja a nadie. Porque esa es la ley aquí en Estados Unidos. Mas, sin embargo, la mayoría de ellos puso sus manos al trabajo sin cobrar nada. Simplemente, nuestra hermana Teresa habló con ellos y se les dio una ofrenda, Vive Jesús, porque ellos querían poner de su parte el trabajo para la obra. Cosa que yo no me opongo, pero sí me opongo a que no reciban un salario. Porque la palabra dice que el jornalero es digno de su salario. Dios te bendiga, Desiree, Dios te bendiga, Windy. Y ellos darle su tiempo para construir algo. Vive Jesús es una gran bendición. Esa es la batería de la obra allá, que se envió desde acá, desde Estados Unidos. Vive Jesús. Ahí se comenzaron a dar los cultos en la noche sin haber terminado la estructura completa. Gloria a Dios. Y esa batería que usted ve ahí fue una sorpresa y una bendición. Mis hijos llevaban 2 años pidiendo una batería. Dios nos dio la bendición de conseguir esa batería prácticamente regalada nueva. Y orando en mi casa, mis hijos bajaron los 2 llorando a mi cuarto y me dijeron, la batería que tú vas a mandar a la de nosotros. Y así lo hicimos. Desmontamos toda la batería que era nueva de ellos, la metimos en caja y se mandó para la misión. Y es lo que yo quiero que usted entienda. A veces nosotros tenemos de más y no aprendemos a apreciar lo que tenemos en la casa. Pero cuando usted escudriña, examina todo lo que usted tiene, en otro lugar no tiene ni una cuarta parte de lo que usted tiene en su casa. A lo mejor usted tiene muchos alimentos, Vive Jesús, que usted dirá, wow, tengo muchos alimentos, quiero compartir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ya mismo le voy a poner los otros visuales de Venezuela, pero quiero tocar unos puntitos de esta obra. Cuando Dios nos llevó a Santo Domingo en el 2007, nos llevó a través del hermano T. Morano, que si nos estás viendo, Dios te bendiga y te sigue usando poderosamente.
Este varón fue una semana antes o dos a mi casa, pastor, a decirme: Dios me inquietó que me acompañes a Santo Domingo. Yo dije: bueno, pues gloria a Dios, pero ¿cuándo nos vamos? En 2 semanas. Y el Tilson, en 2 semanas te volviste loco. ¿Y qué hay que hacer? Llevar la mayor cantidad de comida que podamos. Yo tenía en ese tiempo una Pathfinder del 92 y él tenía una minivan. Yo le dije: bueno, si Dios está en el asunto, esa guagua se tiene que llenar en 1 semana. Hicimos las cartas de movimiento, lo pusimos los sellos, las timbramos, las repartimos. En 4 días ya la guagua estaba llena y en mi casa había cajas. Todavía que meter dentro de esa guagua. Lo llamé y le dije: mira, Dios está en el asunto. Arranca para acá porque yo no sé cómo voy a acomodar todas las cajas de comida que nos han donado. Y fuimos con 2 guaguas llenas a República Dominicana. Pero esto solamente pasa no porque sea yo, porque sea mi hermano Tilson, sino porque hubo corazones dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Y a veces usted dirá: pero ¿qué yo puedo aportar para las misiones? ¿Qué yo puedo dar? ¿Qué yo puedo hacer? Lo primordial: entregarle tu vida a Cristo y dejar que Dios sea el que te use y te lleve donde Él te necesite. Porque lejos de mi corazón estaba que yo iba a ser misionero. Pero hace años atrás hubo un accidente en mi vida donde yo me metí con un carro a una casa a tomar café sin permiso del dueño. Y lo único que a él no le gustó fue que yo me metí con ticas contra la casa. Fue lo único que a él no le gustó. Y porque don Miguel me dijo: si me lo hubieras dicho estaba bien, pero te metiste con ticas contra el balcón. De ese accidente es la varilla que tengo en la pierna derecha. Y usted sabe qué fue lo que hizo que creciera el amor por la misión en mi corazón. Una mujer que es así de grande. Nosotros la conocemos por Cutín, vive Jesús. Es la tía de la mamá de mi hijo mayor. Y esta hermana, en su corazón están las misiones. Y usted sabe lo que ella hizo sin ser familia mía. Mi cuerpo estaba rechazando la varilla. Y me tenían que sacar la varilla. Esta mujer comenzó a darme masajes en la pierna, día y noche, día y noche. Y no dejó de hacerlo hasta que ella no vio la obra de Dios realizarse en esa pierna y que la inflamación comenzara a bajar y mi cuerpo aceptara la varilla. Gracias a eso, en una ocasión yo le dije al Señor: no sé por qué, ella no es mi familia, ella no es nada mío. Y si usted ve que llore, porque ese amor se ha perdido dentro de la casa de Dios. Amén, gloria a Jesús. Se ha perdido muchísimo ese amor. Y decía: ¿por qué ella lo hace? Y la contestación del Señor, estando yo apartado en ese tiempo, fue: así es el amor que te demuestro yo a ti, para que tú entiendas que aún estando tú lejos de mí, yo tengo cuidado de ti. No vas a perder tu vida. Qué lindo Dios. Pero observa lo que ella hace, cómo ella te cuida, cómo ella te atiende. Hermanos, y estuvo más de 2 semanas o 3 cuidándome esa pierna, y mi pierna comenzó a bajar la inflamación, comenzó a ceder el hinchazón, hasta que mi cuerpo aceptó la varilla. Esto solamente lo hace Dios. Gracias a eso es que empezó a crecer en mí el interés por ayudar a los demás. Porque cuando yo estaba en el mundo, lo único que importaba era yo. Cuando yo le servía al enemigo de las almas, Señor lo reprenda, lo último que importaba era Juan Carlos López. Y eso se lo puede decir cualquier persona que me conocía en el mundo y cualquier persona de mi familia. Aún mi esposa que está aquí lo puede decir, porque los primeros 3 años que comencé con ella fueron estando apartados de Dios. Gloria a Jesús. Pero qué lindo es Dios que cuando usa de lo vil y menospreciado para transformarlo en una vasija útil, en una vasija de honra, no hay quien pueda decir lo contrario, porque hasta ahora, para la gloria del Señor, no he visto a nadie que haya tenido un encuentro con Dios que pueda decir lo contrario. Vive Jesús. Y esa hermosa foto que usted ve ahí, vive Jehová Santo, aleluya. Esta foto gigantesca, que es la última, es mi amada familia, vive Jesús. Vamos a ver si puedo ponerla hasta lo último, vive Jehová, para que así puedan ver. Esos son mis 5 hijos y mi esposa en el medio. Les dije el viernes que mi esposa no vino varios, son secos como un gandul, pequeños. Según la ciencia ya es estéril naturalmente. Yo quedé estéril según la ciencia por el tiro en la cabeza. Pero esos son mis 5 hijos. La joven del frente es Arián Marí López Pérez. Los gemelos de 19 años, Saúl Elías López Pérez,
Jacob Raúl López Pérez, detrás de Jacob está Samuel David y detrás está Estel Marí. 5 regalos de Dios. Y el Señor lo primero que me dijo es: doto tu casa de 5 ministerios. Y yo decía al Señor, bueno, en este tiempo yo me he sentado y yo digo a mi esposa, yo a veces le digo al Señor, tú me dijiste 5 ministerios, pero no me dijiste cuánto dolor de cabeza iba a pasar. Esa parte no me la añadiste, tenías que explicármela. Y eso solamente lo entendemos Daniel y mi esposa, que conocemos lo que está pasando. Pero Dios es poderoso y es más que bueno. Vive Jesús. Quiero buscar unas fotos que hay aquí. Mi alma te adora a Dios. De la obra en Venezuela, Vive Jesús. Para la gloria y honra del Señor, mi alma te adora a Dios. Vive, vive Jesús, santo, aleluya. Mi alma te adora a Dios, santo, 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 santo. Puede adorar al Señor. A mí no me molesta que usted adore a Dios. Qué lindo Dios. Vive Jesús, lo que sí es que se quede callado. Aleluya. Ahí sí habría problema. Mi alma te adora a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ahí sí habría problema. Mi alma te alaba y te glorifica. Vive Jesús. Poderoso, poderoso Rey. Hay muchas más fotos. Vive Jehová. A su Wow. nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a buscarlas en el récord completo entonces. Vive Jesús. Poderoso. Qué lindo Mi Jesús. alma te alaba y te glorifica. Gloria a Padre. Cristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo Jesús. Qué lindo. Oh my God. Santo No Jehová. me digas, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Denme un segundito, mi amado hermano, que aparentemente no nos quiere abrir la página. Vive Jesús. Es por el internet. Exactamente. El internet. No se guardó en la memoria de la computadora y se quedó solamente la conexión de internet. Wow. Sí. Mi alma te adora, Dios santo, aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios. Exactamente. Aleluya. Qué lindo Jesús. Vive, vive Jesús. Más adelante, cuando termine la predicación, yo voy a conectar mi internet a la computadora y vamos a ver esa parte. Vive Jehová, amén. Para no seguir retrasando el mensaje. Mi alma te adora a Dios. Vive Jesús. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora a Cristo. Mi alma te adora a Cristo. Yo espero que usted haya venido con una buena copa y que esté boca arriba. Vive Jesús. Y que obviamente esté destapada para la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Vive Jesús. Y que así usted pueda llenar esa copa con lo que Jehová tiene para nosotros hoy. Mi alma te adora a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Quiero que vayamos al mensaje de la palabra. Oh, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Marcos 16:15. ¿Cuál es el nombre de este ministerio en República Dominicana? Vive Jesús. Donde está incorporándose así como tal. Hubo que cambiar el nombre de 2 Corintios a Marcos 16:15 porque habían 2 iglesias con un nombre parecido. Y nos pidieron, ¿verdad?, legalmente que tenemos que cambiar el nombre y así lo hicimos. Vive Jesús, pero estamos en funciones bajo el mismo nombre, el mismo espíritu y bajo el mismo Dios. Amén. Mi alma te adora a Dios. Marcos 16:15. Todo el que lo tenga diga amén. El que lo esté buscando diga gloria a Dios. Aleluya. Amén. De un zapatazo, grite, alabe, glorifique el nombre del Señor. Pero no se nos quede callado. Vive Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Dice Marcos 16:15. Poderoso. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, en esta hora hemos leído la porción de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando control, Padre, y dominio de mis cuerdas vocales. Que seas tú hablando a través de mí, que sea toda la palabra venidera, Jehová, del trono de gloria para tu pueblo, Señor. Y que seas tú, Jehová, ministrando poderosamente a nuestras vidas para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Qué lindo Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Hay algo que yo siempre le recalco a los hermanos y a todos los predicadores y a todo el que yo conozco y se me cruza por el camino. Y si alguien puede testificar de eso, no porque estén aquí, es el hermano Daniel y la hermana Cristina, que nos conocemos hace yo no sé cuántos años, porque si no sacan la edad de él, que él es más viejo que yo, y vamos a tener problemas. Vive Jesús. Amén. Sabemos que es más viejo que yo, ¿verdad? Alaba. Entonces, para la gloria del Señor dice la palabra, vive Jesús. Ir por todo el mundo, mi alma te adora a Dios, y predicar este evangelio a toda criatura. Y hay veces que yo le digo al Señor, Señor, fue una comisión que tú nos diste, una orden que nos entregaste. Pero hoy en día vemos las redes sociales que están inundadas de predicaciones. Vemos mucha gente subiendo videos de predicaciones. Vemos mucha gente dando mensajes que en vez de traer a la exhortación y traer al pueblo a tener temor realmente de Dios, como dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo que usted tiene que enseñarle a aquel que no le sirve a Dios y a los nuevos creyentes. Pero hoy en día vemos una inundación de mensajes en todas las redes sociales, que lo primero que comienzan es a señalar todo lo que está mal. Yo siempre he dicho que yo no predico contra la ropa, contra el maquillaje, contra mi Clairol, mi L'Oreal, contra esa gente yo no predico. Yo predico contra el enemigo de las almas. Y la Biblia a mí me dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No me dice ir por todo el mundo y señalarle las faltas. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se ha perdido el amor por las almas. Y cuando los predicadores, y me va a disculpar, y al que, ¿verdad?, le cayó mal, pues lamentablemente es palabra. Ay, Señor amado, cuando los predicadores comienzan a hacer esto y a tomar esta postura, lo que está haciendo es alejar a la persona que necesita de Cristo. Y a mí la Biblia me dice y me relata, vive Jehová, que nosotros tenemos que ser responsables y vamos a tener una responsabilidad delante de Dios por cada alma que se pierda. Y hoy en día vemos que ese amor por las almas y la salvación de las almas se ha perdido mucho. Y es porque en vez de predicar el evangelio, comenzamos a atacar lo que muchas veces vemos con los ojos cuando llegamos a los hijos a predicar. Y la gente dirá, wow, pero ¿qué cambio? Sí, ¿qué cambio? Porque al principio yo era uno de los que marroneaba a todo el mundo. Y después yo decía, resuélvete con Dios como tú puedas. Hasta que el Espíritu Santo me cogió un día y me dijo, qué bonito. Y si a ti te dijeran lo mismo, yo dije, ¿cómo es? Que si a mí me dijeran lo mismo. Y el Espíritu mismo me llevó y me pegó a recalcar todo lo que yo hacía mal en el mundo. Y me decía, tú te imaginas que venga un predicador y en vez de decirte que Dios te quiere transformar, te diga, tú eres un hijo del diablo, tú eres un adicto, tú eres todo lo que tú esto, tú aquello, tú otro. En vez de decirte que Dios te quiere transformar, ¿cómo tú te sentirías? Sí, Señor. Y yo dije, wow, tiene toda la razón. Y me llevó a Marcos 16:15. Dice, predique el evangelio. No dice condena con el evangelio. Porque la misma Escritura dice que el que creyere será salvo. Mas el que no cree que hay un Salvador que lo puede transformar, ya él mismo se está condenando por cuanto no está creyendo que Dios lo puede transformar. Y parte grande de las misiones es comenzar desde nuestros hogares. Pero qué difícil se hace cuando los que te rodean ven de la forma en que Dios quiere bendecir tu casa, de la manera en que Dios quiere usarte, de la manera en que Dios está conduciendo tu hogar para llevarlo a mayores cosas, vive Jehová, y comienzan a atacar el núcleo de tu casa, y tú dices, bueno, Señor, ¿cómo yo voy a hacer? Porque mi esposa y yo tenemos una madurez espiritual, pero mis hijos no. Y lo triste es ver gente trepado en los altares, hiriendo a un pueblo sin saber el clamor de esos padres por los hijos. Y si empiezo no termino, porque yo todo lo tengo en blanco y negro escrito bajo documentación de abogados, todo lo que nos ha sucedido. Y la gente a veces cuando lee los documentos nos dicen, hermano, ¿y cómo está aguantando tanto? Sencillo. Como dice la hermana Bersalini Nivar, a mí me llamó Dios, no fue el hombre. A mí me llamó Dios, no fue el hombre. Y yo repito lo mismo, a mí quien me salvó de la putrefacción donde yo vivía fue Dios. Y lo primero que él hizo para que entendiera que él estaba en el asunto es que me puso a mi esposa en el camino. Fue lo primero que
que hizo. Y usted dirá, wow, sí, es que fue lo primero que Dios hizo. Porque a lo mejor si yo no lo hubiera conocido, yo hubiera seguido en la calle haciendo la misma poca vergüenza, estuviera muerto. No me hubiera reconciliado con Dios. Pero Dios es sabio. Dice la Escritura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mi alma te adora a Dios, y muchos hoy en día están predicando un Evangelio que yo no sé de dónde lo sacaron. Y ahora es que esto va a doler duro, porque lo voy a atacar. Esto no es un evangelio de trueque. Qué lindo Dios. De que si tú me das, Dios te va a dar. Mentira del diablo. La Biblia a mí me enseña que mi obediencia va a acarrear bendiciones en Cristo Jesús, porque lo habló a Israel y a la nación judía. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se ve que la bendición de Dios está sobre el obediente. No dice que tienes que hacer trueque. No dice dame miles y Dios te va a bendecir. No. Qué lindo Dios. Dice que lo que más Dios ama de su pueblo es la obediencia. Cuando usted y yo obedecemos al Señor en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Él nos manda con la voz de su mandato, ahí comenzamos a acarrear bendiciones del cielo, porque Dios comienza a abrir los caminos y llevarte donde te necesita. Pero qué triste es, como dice Lucas 9, anda, mi alma te adora a Dios, 62. Que muchos pusieron la mano en el arado, pero tornaron su mirada atrás. Y me voy a explicar. Pusieron la mano en el arado y empezaron bien este caminar. Comenzaron bien. Comenzaron llevando una palabra de poder, una palabra que edificaba, una palabra que restauraba. Pero en el camino volvió la codicia y el amor al dinero como existía antes en su vida en el mundo. Y ahora, en vez de ir por todo el mundo y predicando el Evangelio, con las manos puestas correctamente en el arado, sin mirar atrás, lo único que le interesa son sus propios intereses. Y usted dirá que tiene que ver esto con misiones, muchos. Porque a causa de la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. Vemos hoy en día que ya casi nadie quiere salir a las misiones. Vemos hoy en día que ya casi nadie respalda a los misioneros, ni bendice a los misioneros fuera de otros países. Y es por esto que estoy explicando ahora. Piensan solamente en su interés propio, en su amor propio, en lo que pueden obtener, lamentablemente, pastora, del pueblo de Dios. Y usted dirá, wow, sí, me voy a explicar un poquito más. Y perdóname, hermano, pastor o ministro que me esté viendo, sí, esto es parte de las misiones, explicar la realidad de lo que está pasando. De 365 días del año, Daniel, si pudieran, hicieran 100 cultos misioneros, o ponle 10 campañas al año. Pero la pregunta que yo me hago, ¿realmente esa ayuda llega a donde tiene que llegar o se queda en una cuenta de banco? Qué silencio, sáquelo de pena y llévelo a descansar. Es triste ver cómo los concilios se enriquecen. Es triste ver cómo muchos pastores se han enriquecido y tienen megatemplos. Pero más triste aún es vivir lo que yo tuve que vivir una vez con el hermano Tilson Bonano y llegar a República Dominicana. Y me reservo el nombre de ese ministro porque lo amo con todo mi corazón y ya partió con el Señor. Y ver que en esa casa no había ni siquiera comida para ese mismo día. Y nosotros llegar de sorpresa con 2 guaguas llenas de comida. Y cada vez que yo me acuerdo de eso, lo que me dan ganas es de llorar. Porque lo primero que digo es cómo es posible que los concilios se olviden de sus obreros. ¿Cómo es posible que los concilios se olviden de los otros obreros que tienen en otros países que están haciendo un trabajo misionero, aunque dentro de su mismo país, pero es un trabajo misionero? ¿Por qué? Porque le rinden cuentas al concilio o al movimiento para el cual trabajan. Pero aquí viene la otra vertiente. Qué bueno es decir, estás descuadrado. Y ustedes dirán, ¿qué? Y esto va a doler peor, pero es la realidad de lo que pasa a los misioneros. Se recogen ofrendas, se dan ofrendas especiales, y todavía sobre eso, los diezmos de diezmo, pero las ayudas nunca llegan a donde tienen que llegar.
Y usted dirá, el hermano venía con un mensaje misionero, es que esto es parte de las misiones. Explicarte a ti para que tú entiendas y comiences a abrir tus ojos en el espíritu y que Dios te comience a revelar, vive Jehová, quién está caminando con Dios o quién no está caminando con Dios. Yo todo tengo evidencia del trabajo que hacemos. Y mucha gente dice, tú no tienes que hacer eso. Sí, yo tengo que hacerlo porque muchas personas que a nosotros nos ayudan con ofrenda no le sirven a Dios. Y voy a rectificar esto. Hace años yo tenía que llevar unos medicamentos hacia Higüey con el hermano Vigilio Salamán. Dios te bendiga, hermano Vigilio, tremendo evangelista de Dios. Y yo le dije al Señor, me faltan $200 para completar la caja de medicamentos pediátricos cuando yo sabía un flu terrible en República Dominicana. Y usted sabe que la Biblia dice que los cuervos alimentaron a Elías, ¿verdad? Pero ahora te lo voy a cambiar un poquito. Un hijo del diablo, como tienen por costumbre decir mucho, vino a bendecirme con los $200 que faltaban. Y te dirá, ¿por qué un hijo del diablo? Sí, porque era un traficante. Fue a mandarme a buscar a casa de mi mamá. Cuando yo subí a donde él estaba pensando que era para orar por él, me dijo, me enteré que te hacen falta $200 por unos medicamentos a través de un video que yo vi. Aquí están los $200. ¿Usted sabe qué conllevó eso? Un pescozón de mi mamá y por poco me raja la cabeza porque pensó que yo estaba bregando con drogas de nuevo. Porque quien me dio el dinero, mi mamá lo conoce muy bien también. Y de mami no, y le expliqué. Me dijo, oh, era para eso, perdón. Venga, yo tenía el cantazo encima, ¿qué más podía hacer? Y dije, no mami, es para esto. Y para la gloria de Dios llevamos esas cajas de medicamentos así, güey. Pero lo triste de la realidad de esto es que hoy en día el campo misionero ha sido tan y tan y tan dañado por gente que dice amar a Dios, que pone las manos en el arado, que comienza bien, pero de momento torna su mirada y dice, ya, espérate, pero yo necesito, wow, el templo ya se me hizo pequeño y lo que tiene son 50 miembros y el templo se me hizo pequeño, necesito un templo para mí y tiene 50 miembros. Y la pregunta que yo me hago, ¿quién usted cree que va a pagar eso? Sáquelo de ven y llévelo a descansar. Sí, usted entendió, el pueblo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre he estado de acuerdo con el que Dios llama respalda, bendice y lo prospera. En la voluntad de Dios, en el temor a Dios, Dios lo hace. Pero dice la poderosa palabra que es ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Hay mucha gente que no puede viajar, pero sí puede llegar a través de la bendición, ya sea de comida, de ropa, de ofrenda, de oración. Vive Jesús, que es lo más importante que nos hace falta a los misioneros. Puede llegar de muchas maneras a cualquier lugar donde se haya que llegar. Y una de las cosas que hoy en día el pueblo de Dios tiene que entender es que el evangelio que Jesucristo nos mandó a predicar ha sido contaminado por causa del mismo hombre que ya no tiene amor por las almas ni tiene temor de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, porque vemos hoy en día que para muchos es bien fácil votar la gente de la iglesia. Y yo me pregunto, hermana Arce, ¿quién es el dueño de la casa de Dios? Está en el trono. Yo nunca he visto al Señor bajar a un templo a votar a alguien. Nunca lo he visto. Si alguien ha visto eso, como le explique. No hay ya temor a Jehová. Y por causa de esto, el amor de muchos que quieren trabajar para el Señor, que quieren bendecir las misiones, que quieren ir a otros países a ayudar a otros hermanos, se ha enfriado. Y es triste, porque muchas veces hermanos de otros países nos preguntan y nos dicen, hermano, yo quisiera saber cómo usted lo logra. Hermano y hermana Cristina lo saben, si eso es parte de la bendición. Vendiendo bizcochos, dulces de pastelillo de guayaba, quesito, strudel, tornillo, porque mi esposa es pastry chef y este servidor es chef, graduados los dos. Y testificaba el viernes que se acordaran de eso bien, porque el Señor no nos ha permitido hacer negocio propio. Y yo me acordaba que yo le decía al Señor, bendíceme y permíteme tener lo que necesito para bendecir la obra.
Y eso me ayudó a perfeccionar la habilidad para cocinar para 300 y 400 personas en menos de 4 horas. Y eso es lo que usamos cuando salimos a los países. Como cuando estuvimos hace años atrás en Santa Cruz, República Dominicana, cerca de Vallaguana, donde nos encontramos con unos hermanos, nos donaron unos jacimos guineos de 12 manos, de esos que hay en el monte adentro en Puerto Rico. Ave María, blanquito, lindo, los gigantes blancos, eso. Y yo me acordé que habíamos llevado cajas de conbif. El que es buen boricua aquí sabe lo que pasó. Una conbif guisada y cebollada, con todo guineo sancochado y para adentro el que va. Usted no sabe la alegría, el gozo tan grande que nos dio ver todos esos jóvenes comiendo guineo sancochado con conbif. Pero usted sabe por qué. Porque nunca habían comido conbif. Era la primera vez. Porque una lata de conbif en República Dominicana vale $7, la más económica. Y aquí nos quejamos por pagar $2.99. Si usted ama las misiones, dígale a Dios que lo vaya a preparar. Que esto no es fácil. Allá la bendición más grande que tenemos es sencilla. Que cuando le decimos a los hermanos que necesitamos para hacer comida para los jóvenes o para cualquier actividad, hermanos, aparecen racimos de guineo, yuca, ñame, batata, calabaza, que allá se le dice uyama, que ricas que son, por todos lados, para hacer la comida para todos esos jóvenes, ya sea un ayuno, un retiro, lo que sea. Hasta para la pijita aparecen los sobaos a las 3 de la mañana. Entonces, ese amor que hay en estas repúblicas, ferviente por hacer la obra de Dios, es el que se supone que nosotros todavía tengamos ardiendo en nuestros corazones. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué le pasó a muchos de estos hermanos que tienen ese amor por dentro? Que ya no obedecen la voz del mandato de Dios, ya no salen a predicar el evangelio. Y se lo voy a poner más fácil, ya no salen ni siquiera al frente de sus iglesias al culto evangelístico. Y eso es parte de las misiones. Ya no hacen cultos en la calle y ponen una mesa aunque saquen sandwichitos y jugo para que el que esté ambulante pueda comerse un sándwich, pero mientras se lo come y se toma el jugo, estoy viendo la palabra de Dios. Eso es usar la sabiduría. Hay que usar la astucia. Y dice la palabra, mi alma te adora a Dios. En 2 de Corintios 5:17, que es el nombre de este movimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando Dios me dijo que le pusiera ese nombre al ministerio, dije, ¿por qué? Me dijo, porque todo lo viejo tuyo lo voy a tirar para afuera a la profundidad de la mano. Voy a hacer todo nuevo. Y es una manera del Señor acordarme a mí, a mi vida, todos los días, lo que Él hace conmigo, porque todavía sigue cambiando. Todavía sigue transformando mi vida. Porque dice la palabra que Él nos va a llegar hasta que anda, mi alma te adora a Dios, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Significa que sí se puede hallar perfección en Cristo Jesús. Pero es en donde, en las manos de Dios y en su presencia, mi alma te adora a Dios. Dice Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, tú no dejes tu lugar. ¿Por qué dejé ese versículo para lo último? Porque aquí hay hermanos que se han sentido cabizbajos. Aquí hay hermanos como que las fuerzas se las han debilitado. Aquí hay hermanos que han sentido como un leve agobio. Y yo le digo, bueno, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Si solamente es, por ejemplo, porque le pisaron un callo y a mí me han pisado el callo, me han doblado el tobillo, me han doblado la pierna, me han querido arrancar el brazo y yo sigo dando la buena batalla de la fe. Qué lindo, Jesús. No te olvides que aunque el príncipe se salte contra ti, tú y yo no podemos dejar nuestro lugar. Eso es. Porque otros hagan las cosas mal, tú y yo no podemos dejar nuestro lugar. Porque otros no anden correctamente delante de Jehová, nosotros no podemos dejar nuestra posición y nuestro lugar. Porque somos cartas abiertas, decía el apóstol Pablo, y tenemos una nube grande alrededor de nosotros, que es una nube de testigos, que son los que van a decirle a otros, no, ese varón, esa varona no es, que ellos caminan correcto delante de Dios. Santo Jesús. En el tiempo de antes, yo hablo mucho con los ancianos y más con el hermano del Castillo, que partió con el Señor en mi maestro instituto. Y él me decía, Juan, para mi tiempo,
solamente el tú hablar cuando el predicador predicaba era indicio de que o cogieras un cantazo del diácono o el ujier y que te sacara del templo. Pero ahora ese temor, yo no sé qué ha acontecido, que se ha perdido dentro del pueblo. Entonces yo digo, wow, pero esto es increíble. Entonces mucha gente me dice, hermano Juan, pero que usted está como que viviendo a la antigua, las cosas cambiaron, los tiempos cambiaron, sí, pero la Biblia sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. No hay sombra de variación en Cristo Jesús, ni la Biblia dice, hay aquel que le cambie una jota, una tilde a mi palabra. Santo Jesús. Pero la gente entonces hoy en día quieren acomodar todo a su conveniencia y se les olvida que Jesucristo cuando vino tuvo 30 años trabajando y 3 en el ministerio. Y en ningún momento yo vi que él cambiara las cosas a su conveniencia. Simplemente orando le dijo el Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. Le preguntó, no le dijo, no, yo no quiero ir a la cruz del Calvario. Le dijo al Padre, si es de ti, permite y pasa de mí esta copa. Pero primero le pidió permiso al Padre, sabiendo todos nosotros que no ocurrió así. Entonces, si él siendo el Hijo de Dios y Dios mismo obedeció hasta la cruz para morir por ti y por mí, por salvarte a ti y a mí, por dar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, por comprarnos, porque esa es la primera donación de sangre registrada. En la Biblia está escrito que él dio su sangre, o sea, la donó. Y el que le diga a usted que donar sangre no es bíblico, dígale, vamos a donde está la crucifixión de Cristo, que le espetaron la lanza, y dime qué salió de su costado. Sangre y agua. Donó su sangre para comprarnos a nosotros y limpiarnos de pecado. La palabra nos enseña, la palabra nos educa, pero hoy en día queremos cambiar la palabra a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, a nuestra comodidad. Y en los tiempos de antes los cultos empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 2 de la mañana y nadie se iba. Pero hoy empezamos a las 7 y a las 7:45 todo el mundo quiere sacar. Yo no sé por qué. Si no es que dejan las novelas grabando. Ya gracias a Dios casi no de las porquerías, cosas esas brasileñas, las novelas esas, ya las han cancelado todas, gloria a Dios. O si no dejan las películas, o si no dejan como los tiempos de antes, pastor, las habichuelitas y el arroz a fuego lento. Y mirando que, ay Dios mío, que el predicador avance, que deje las habichuelitas aquí, se me van a dañar, la olla de presión va a explotar. Pues si sabe que es una depresión para que las aprendía. Dice la palabra y nos enseña que cuando Jesucristo vino a esta tierra en calidad de hombre, los 3 años de ministerio, comenzó a hacer un trabajo misionero evangelístico a tal magnitud que impactó la humanidad entera. Cambió una piedra por un corazón que latía de carne y hueso, y fue el de Pedro. Pudo perdonar a Moisés aún habiendo asesinado a alguien. Pudo transformarnos a cada uno de nosotros y todavía no entendemos que nos debemos al Señor y hacer su voluntad. Y queremos siempre hacer la de nosotros y lo que nos da la gana. Entonces Dios nos dice, te estoy hablando y avisando a tiempo lo que quiero que hagas. Pero en vez de dar un paso para adelante, después que tienes la mano en ese arado, das un about face y empiezas a caminar para atrás. Entonces no entendemos a quién obedecemos. No sabemos a quién le tenemos temor, si a nuestra voluntad o a la del Señor. Tenemos que entender, y estoy cerrando con esto, que la palabra nos indica que es ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Todos nosotros tenemos una orden clara y directa de parte de Dios en este versículo. Aquí nadie me puede decir, no es que yo no soy llamado a misionero, no, pero es que yo no dije que tú tenías que ser llamado a misionero. Y el Señor te calificó. Te sabes los evangelios, los vives, los practicas, cumples con ellos. Pues ve por todo el mundo y predícalo. A toda criatura, a todo el que te rodea. A donde tú compras el pan calientito por la mañana para tomarte el chocolatito con queso de papa. Ahí ministrale cuando vas al supermercado o anuncio no pagado a Walmart, que es la tienda especial de los boricuas. Pues
Prediquen a los cajeros. God bless you, good afternoon. You know that Jesus loves you. This is the only way you take it to heaven in your head. Porque si no lo entendió, es el único camino que puede tener para tener el cielo en sus manos. Y yo no hablo inglés, ¿sabes? Por si acaso. No, nací en Brooklyn, New York, pero nunca me enseñaron hablando inglés en Puerto Rico. Cuando viré para atrás tuve que empezar de cero y todavía no sé hablar inglés. Pero cuando estamos en el calor de Cristo sale fluido. Alaba. Amados, tenemos que entender, y este es el énfasis de este mensaje, y usted dirá, wow, pero se supone que fuera misionero. Ha sido misionero desde que empecé hasta que voy a terminar. Una de las cosas que Dios recalca en su palabra, y en ese versículo específico de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, es que usted y yo entendamos que usted no está de vago en la iglesia. Es que usted y yo entendamos que no solamente el pastor predica. Es que usted y yo entendamos que no solamente este hombre feo que está aquí, ¿verdad? Aunque yo soy rubio, ojos azules, precioso, hermoso. No es el único que predica. Es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios de predicar este evangelio a toda criatura. Y a mí la palabra me enseña que yo soy el ejemplo en mi hogar para mis hijos. El ejemplo que mis hijos vean en nosotros, aunque esté apartado, dice la palabra, que no se alejarán del camino. Y yo he tenido experiencias con mis hijos que gente me ha llamado y me han dicho, mira, llamé a tu hijo para darle un mensaje y en vez de yo darle el mensaje terminé yo ministrado en vez de ministrarle yo a él. Yo le digo, Tacho, dale gracias a Dios que está retenido, porque si llegaste en la llama como yo le estoy pidiendo a Dios, no se salga en el gato de tu casa. Y por eso es que muchas veces yo le recalco a la gente, nunca, pero nunca prediques contra lo que tú ves, predica contra lo que no ves, que es el enemigo de las almas, pero que Dios te va a entender dónde están sus artimañas. Porque es bien doloroso que se nos pierda la visión de la misión. Y la primera misión que tenemos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La segunda, que todos crean y vengan a ser salvos. Que vengan al arrepentimiento. Vive Jesús. Vamos, si el Señor así lo permite, ver si encontramos rapidito la otra parte. Vive Jehová. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Vamos a abrir rapidito aquí. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Puedo alabar y glorificar a Dios. Gloria a Dios. En confianza. Santo Jehová. Poderoso en batalla. Perfecto. Vamos a ver si me abre aquí para la gloria de Dios. Vamos a mirar aquí atrás. Ahora sí nos va a aparecer, no se preocupa, hermano, que ahora sí aparece en el nombre de Cristo. Soy. Gloria a Dios. Gracias al Señor y al internet que apareció. Vive Jesús. Santo Jesús. Vive Jehová. Voy a enseñar la foto desde abajo hacia arriba. Vive Jesús. Al revés. Porque no sé por qué me salieron al revés, pues está aquí. Pero estamos en vivo. Vive Jesús. Eso pasa en las mejores familias. Gloria a Dios. En las mejores familias eso pasa. Poderoso. Y esto que usted va a ver no tiene audio. Vive Jesús. Pero esto es el trabajo que está haciendo el hermano pastor Blas Blanco en Ciudad Bolívar, Venezuela, y su amada esposa Inés León. Vive Jesús. Ellos estuvieron en el área del campo casi 3 o 4 meses fueron, Sara. Salieron de su hogar acabando de fallecer su hija, partir con el Señor. Salieron de su hogar por casi 4 meses a adentrarse campos adentro, caminando porque los vehículos no entran. Caminando para predicarle el evangelio y comenzar a levantar pequeñas capillas donde se pudieran dar cultos para la gloria del Señor. Y como ustedes ven, poniendo postes para poder pasar un alambrado. Y así el caballero del medio, José de Rosita, es el hermano Blas Blanco, vive Jehová.
y así poder, ¿verdad?, llevar la palabra a todo lugar y a toda criatura como nos manda Jesucristo, vive Jesús. Amén. Pero una de las cosas que más me ha impactado, vive Jehová, miren el camino. Yo siempre le decía y le he dicho al hermano, usted y yo nos parecemos en algo, y cada vez que pasa el tiempo Dios sigue confirmándolo, y es que en ese sentido es igual que yo. A él no le importa si hay que caminar en fango, si hay que caminar a pie, en un motor, en una guagua, en una jipeta, se mete como sea. La dama que está al frente es la hermana Inés Leuno, la esposa de nuestro hermano Blas Blanco, vive Jehová, la pastora juntamente con él, vive Jesús. Estos son mayormente los caminos que existen solamente para llegar a esa área donde estuvieron predicando casi 4 meses. Esto es uno de los templos ya un poquito más acondicionado, vive Jehová, donde él ha ido a llevar el mensaje, vive Jesús. Ese es otro de los caminos para llegar a los pueblitos pequeños, aldeas pequeñas que hay campo adentro. Igualito que aquí, tremendo highway, que usted va con el aire acondicionado puesto, ¿verdad? La musiquita adorando a Dios. Ahí la musiquita era los mosquitos y los insectos que los picaban por todos lados. Alaba. Y si usted los ve, van gozosos por ir para adentro. Van gozosos, alabado sea el Señor. Y mucha gente piensa que eso no tiene fruto. Eso fue después de haber hecho el trabajo. Hicieron un día de campaña y mire cómo está el lugar. Porque cuando la nube de testigos que tienes a tu alrededor ve que verdaderamente tú haces las cosas para Dios, con el amor que Dios exige de nosotros, ese es el respaldo que el Espíritu Santo te da. No es que muevas masas, no, es que mueves almas que necesitan de Cristo. Almas que necesitan que el Espíritu Santo se meta dentro de ellos y les diga, hay alguien que te ama, hay alguien que quiere bendecirte, hay alguien que quiere transformarte, porque así como Dios lo usa a él, a la esposa, hermano Daniel, Cristina, a mi esposa, o la hermana Luz Dejarse, puede usar a cualquiera de ustedes y a cualquiera que venga rendido a los pies de Cristo a hacer este trabajo. Vive Jesús. Pero muchas personas, pues ese amor como que se les ha ido. Eso que usted ve ahí, yo se lo voy a explicar más adelante. Ese terreno, mi alma te adora a Dios, que es otro de los trabajos que se estuvo realizando en Santo Domingo, vive Jesús. Y esto es parte de un mensaje que le estuvo dando, que quise añadirlo para que usted lo viera. Hombre vertical, va directo al grano, me llevaron un mensaje cristocéntrico. Y yo le doy gracias primeramente al Señor por habernos puesto justamente en el camino, vive Jesús. Porque solo Dios lo hizo. Gloria a Dios. Y ahora mismo, para la gloria del Señor, esos son los hermanos Pastor Blas Blanco y su esposa Inés León, vive Jesús. Tengo muchas más fotos, muchos más videos, vive Jehová, pero no quise meterme completamente de lleno en todos los videos, vive Jesús Santo, aleluya, porque usted sabe que uno tiene que ser cuidadoso en los videos donde hay predicación y administración por los mensajes, porque mucha gente no va a entender lo que hay en los mensajes, más que solamente la persona que los recibe, vive Jehová. Estos hermanos en Venezuela, para la gloria y honra del Señor, nos conocimos de una manera bien extraña. Una manera dolorosa para nosotros de saber lo que estaban pasando, pero que nos asombró a la misma vez. Teniendo necesidad, teniendo mayormente necesidad de que se les tendiera la mano para trabajar. Los conocimos cuando ellos querían empezar a trabajar y a moverse por todo Venezuela, pero su niña estaba en cama. Y la niña, la enfermedad de ella pues aumentaba. Y cuando la niña partió con el Señor, yo no di una palabra para ellos, y a él ya se la habían dado allá en Venezuela también. Y era que ahora tenían el tiempo para correr y salir a trabajar, vive Jehová. Pero lo más que nos llamó la atención fue, pastor, llevamos más de 5 o 6 años y tenemos una situación, y es que aquí, para que nosotros se nos reconozca como evangelistas, aunque seamos ministros, alguien tiene que respaldarnos, y aquí las leyes son diferentes que en otros países. La mayor bendición es que sea alguien que viva o en Puerto Rico o Estados Unidos, porque son países americanos. ¿Y cuál es el problema?
me dice que nadie ha querido ayudarnos en esa área. Nos pusimos a orar, mi esposa y yo, para la gloria del Señor. Y tuve una conversación, aparte del hermano Daniel, con 2 ministros más ancianos. Y lo único que me dijeron fue: acuérdate cuando nadie te quiso dar la mano. Wow. Y yo, bueno, Señor, ya me contestaste. Hablemos con ellos dos, hablé con ellos en mi oficina y les dije: mira, se le van a mandar a hacer las credenciales, se le van a mandar a hacer la certificación de ordenación. Yo no puedo llegar a Venezuela y entregárselas, pero se las voy a enviar. Porque en ese tiempo la pandemia estaba en todo su apogeo. Conseguí una agencia de envío donde yo le expliqué lo que iba dentro de esa caja, en esos sobres. Y el dueño de esa agencia es un hijo de Dios. Y es temeroso de Dios. Inclusive hasta el envío me lo cobró a mitad de precio y me dijo: no, si este es otro pastor de mi país, no, porque es venezolano también. Me dejó el envío a mitad. Cuando esas credenciales, esa certificación llegaron allá, yo no sé quién estaba más contento, si yo por ver la foto que lo había recibido o la cara de ellos cuando la tenían en las manos. Eso solamente usó Dios para abrir unas puertas gigantescas donde ese varón ahora mismo está saliendo por casi todo Venezuela a repartir la palabra del Evangelio, y nosotros todavía no hemos podido llegar a donde ellos. Y llevo 2 años o más, casi más 3 años, desde que empezó la pandemia y todo este revolú, que queremos llegar a Venezuela y no hemos podido. Lo primero es que cuando los precios de los pasajes están baratos, el aeropuerto en Venezuela lo cierran internacionalmente, no recibe vuelos de Estados Unidos. Es como un jueguito que tienen. Cuando abren el aeropuerto, te suben los vuelos a $1,700 ida y vuelta. Y digo: bueno, señor, esto es un relajo, así no se puede. Entonces yo les dije a él: vamos a orar porque Dios tiene que abrir esa puerta. Yo quiero llegar personalmente a Venezuela. Pero lo que quiero llegar con esto es que a veces las personas que más quieren trabajar para el Señor necesitan un granito de arena suyo, mío o de cualquier hermano aquí de la iglesia. Y a veces usted pensará: pero es que yo no puedo dar mucho. Y a lo mejor, como nos pasó a nosotros, que teniendo la potestad de reconocer a alguien bajo nuestro movimiento como ministro de nuestro movimiento, que es como están ellos trabajando ahora, abre la puerta a una bendición para que otras personas sigan recibiendo el Evangelio. Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos cuidado, y hermano Daniel sabe que yo soy bien estricto en esa área, es en esa. Yo el Señor, que la gente de verdad quiera trabajar para ti y no por los panes y los peces. Y este matrimonio es tremendo. Han salido 3, 4, 5 meses, vuelven, están un mes en la casa, arrancan 4 y 5 meses otra vez de nuevo para los campos y los montes a predicar el Evangelio. Y es lo que verdaderamente todos nosotros amamos en el Señor, que es servir. Y es lo que yo siempre le pido a Dios: un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y yo el viernes escuché a la pastora decir algo, y creo que antes del viernes también. Hay un refrán por ahí que la gente ha cogido mala costumbre a decir que las ovejas, los pastores no paren, son las ovejas. Pero yo le voy a dar algo a usted entender. Si la oveja no quiere parir, no hay que la mueva de su banca. Eso está de que usted verdaderamente quiera trabajar para Dios. Eso está de que verdaderamente usted tenga ese amor por las almas, como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo. Póngase de pie, amado hermano, vive Jesús. Si me extendí fue por los videos, las fotos, porque no soy extenso predicando, vive Jehová. A menos que sea una vigilia, que ahí usted se va a gozar con nosotros, porque 2 baldillas de agua y predicamos 24 horas. Hermano, en esta hora vive Jesús. Hay algo que yo quiero que tú pienses y analices siempre en tu hogar. Y es que tú mismo te hagas la pregunta todos los días y te digas: Señor, ¿en qué yo puedo servirte aún más de lo que ya lo he hecho? O de lo que ya lo estoy haciendo. Dime en dónde me necesitas y envíame a donde me puedas usar para bendecir a otros. Llévame donde esté la necesidad, pero no sin antes suplirme para yo bendecir al que esté en esa necesidad. Y lo primordial, siempre ayúdanos a ser canal de bendición a todo aquel que necesite de nuestra mano.
Padre, en esta hora, Señor, he predicado el mensaje de tu palabra. Padre, te pido, mi Dios santo, aleluya, que seas tú con este pueblo, como lo has hecho hasta ahora y con nuestra amiga y hermana Lourdes, Señor Arce, ayudándola a seguir creciendo y dirigiendo a este pueblo a toda victoria, Jehová, como lo has hecho hasta ahora. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo y fuego cale hondo, Señor, a través de esas visiones, Padre, de esas fotografías, esos videos, a través de los testimonios, Señor. Porque hay mucha necesidad en el mundo, Padre amado, y necesitamos hombres y mujeres de valor que se atrevan a decir, Señor, yo estoy aquí. Envíame a mí, que yo voy a ir, Señor, a repartir el maná de tu palabra, para que este pueblo entienda que necesita de ti, pero también necesita de nosotros para llevar ese mensaje a donde está la necesidad. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Si hay algún hermano, alguna hermana